Esta semana nos enteramos que ha muerto a más de 90 años de edad el primatólogo, escritor Desmond Morris. Acá tenemos una de sus joyas, El Zoo Humano. Son obras publicadas a la mitad del siglo XX más o menos. Es una de las obras, El Zoo Humano, junto con la otra que es El Mono Desnudo, que fueron publicadas por ahí por el 1960, 70. Son dos ensayos que la gran mayoría de los mexicanos, latinoamericanos, tuvimos a nuestro alcance. Y hay grandes obras que deben de impactar, sobre todo a aquellos a los que nos gusta la ciencia, nos gusta la literatura, nos gusta la ciencia, nos pasamos por la universidad o estamos en la universidad en materias que tienen que ver con ciencia. Hay obras que son de suma importancia, que seguramente tuvieron acceso a ellas, y ustedes podrán decirme algunas otras, pero particularmente estamos hablando del origen de las especies, el origen de la vida, los cazadores de microbios, la primavera silenciosa, Dragones en el Edén de Carl Sagan, El Zoo Humano de Desmond Morris y El Mono Desnudo. Y la tesis que propone Desmond Morris, nacido en Wiltshire, Inglaterra, en el 28, y que recién falleció, fíjense, nació en el 28 y murió en el 26, solo para que nos demos una idea de quién es Desmond Morris. Vamos a aprovechar esta coyuntura celebratoria. Se apaga una estrella, podríamos decir, se apaga un cerebro que dejó tanto en nuestra forma de reflexionar la sociedad. Yo creo que Desmond Morris necesita ser revisitado, necesita ser analizado con mucha más fuerza, entender un poco la sociedad basado en las tesis que él propone. Y esta tesis, que me parece profundamente interesante, en el Zoo Humano. Voy a leerles la introducción que dice de este libro, El Zoo Humano, que, si ustedes ven, está en la colección de bolsillo de Plaza y Janés. Sí, en la colección de bolsillo Plaza y Janés Editores. Es una obra, que tengo en mis manos es de 1996, pero su primera edición en Plaza Janés es del 70, lo que nos lleva a que el original es, les decía, por ahí de los 60, más o menos, del siglo pasado. Dice la introducción: cuando las presiones de la vida moderna se vuelven opresivas, el fatigado habitante de la ciudad suele hablar de su rebosante mundo como de una jungla de asfalto. Viene a mi mente Welcome to the Jungle de Guns N' Roses en los 80s, los que nos vemos como cuando se plantea justamente que es una jungla de asfalto. Es esta una forma colorista de describir el modo de vida en una comunidad urbana densamente poblada, pero es también sumamente, y aquí es donde está la tesis de Desmond Morris, es sumamente inexacta, como puede confirmar cualquiera que haya estado en una jungla verdadera. En condiciones normales, en sus hábitats naturales, los animales salvajes no se mutilan a sí mismos, no se masturban, ni atacan a su prole, desarrollan úlceras de estómago, se hacen fetichistas, padecen obesidad, forman parejas homosexuales, ni cometen asesinatos. Todas estas cosas ocurren, no hace falta decirlo, entre los habitantes de las ciudades. Evidentemente estamos hablando antes, en plena revolución sexual. Ahí, recuerden, hay una revolución sexual que ha ido avanzando, y en esa época un primatólogo con una formación en Inglaterra, pues todavía planteaba que en la naturaleza no existe la homosexualidad, y dice bien,
es un punto a debatir. Existen, y hace poco lo tenían hasta como un meme, existe el acto sexual entre un macho y otro macho. Es evidente. Pero no existe con una connotación sexual per se. Es decir, de enamoramiento o de construcción de exclusivamente placer, sino, como hemos hablado, y eso es interesante y hay que resolverlo de alguna forma, es un tema de poder, de empoderamiento, ¿sí? De empoderamiento frente a toda una manada, ¿sí? De sometimiento al otro, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, la violación. La violación sexual, cuando un personaje usa sexualmente a otro, una persona usa sexualmente a otra persona, lo hace por poder, no por una... el placer no es la eyaculación per se, como ocurre cuando uno tiene sexo, sino la eyaculación de sometimiento, ¿sí? El acto pornográfico de la eyaculación, o sea, esto querías, ¿verdad? Y esto es lo único que mereces, mis fluidos, en esa actitud, porque puedo te tomé, porque pude y voy a poder siempre que se me pegue la gana. Y esa es la diferencia entre una relación sexual u homosexual en la ciudad. Evidentemente la cultura ha ido cambiando desde los 70s, 50s, 60s, que Desmond Morris escribió en ese punto de la homosexualidad. Pero seguimos. Vean la tesis. Lo que está planteando es que en la selva, y eso lo planteamos con mis estudiantes de veterinaria, las enfermedades que analizamos en los animales son enfermedades que ocurren porque nosotros los humanos nos hacemos cargo de ellos. La fauna que analizamos los veterinarios, yo soy biólogo, pero trabajo con veterinarios, tengo una maestría en veterinaria, en reproducción sexual. La fauna se puede dividir en fauna silvestre y fauna doméstica. Y la fauna doméstica se divide a sí mismo en fauna de acompañamiento, en fauna de servicios y en fauna de producción. La fauna de acompañamiento son todas las mascotas. La fauna de servicios son animales que son usados pues para guianza, que son usados para pastoreo, que son usados para transporte, que son usados en la agricultura, que son usados como herramienta en la agricultura, que son usados para incluso para temas terapéuticos, o para policías, o para seguridad, o para revisar con el olfato ciertas sustancias, encontrar sustancias o encontrar personas en un derrumbe. O sea, son servicios. Y la fauna de producción, que es toda esa fauna que el humano maneja, incluso genéticamente, biológica, física y genéticamente, químicamente, con contenciones químicas, para un beneficio propio, ¿sí? Para obtener alimento de las vacas, de los cerdos, de los pollos, etc. Entonces, toda esa fauna doméstica en cualquiera de esos ámbitos de acompañamiento, de servicios o de producción, se enferman por el manejo humano, porque le hemos sacado de su vida normal y le hemos modificado genéticamente. Pero la fauna silvestre no la encontramos enferma, porque cuando un animal silvestre se enferma, se muere. Pues evidentemente no tiene atención. Entonces, descubrir las enfermedades en la fauna silvestre solamente ocurre cuando golpean a la fauna doméstica. Cuando de pronto un pato, un ave, un zorro invade un gallinero, invade un hato ganadero, invade un espacio de producción y hacen contacto, entendemos las enfermedades de la fauna silvestre. Y de eso un poco habla Desmond Morris. Muchas de las cosas que ocurren en la fauna silvestre, en la selva, pues en la vida libre, ¿sí? Solo se observan animales sanos en la vida libre. Porque los animales que se enferman se mueren, no los accedemos a ver, ¿sí? Y entonces, en las ciudades, como en los
¿qué es lo que va a seguir después? Como en todos los animales que maneja el humano, pues ocurren varias cosas. El hacinamiento, la falta de oportunidades, la falta de servicios, la falta de atención. Y entonces la tesis es que el ser humano vive no en una jungla, sino vive en un zoológico. En un zoológico. Cuando se abre el zoológico, la gente sale, desarrolla sus actividades frente a todos, toda la sociedad los observa, y cuando cae la noche regresa a su jaula. Vean cómo lo dice. Dice, en condiciones normales, en sus hábitats naturales, los animales silvestres no se mutilan a sí mismos, no se masturban ni atacan a su prole, desarrollan úlceras del estómago, se hacen fetichistas, padecen obesidad, forman parejas homosexuales ni cometen asesinatos. Todas estas cosas ocurren, no hace falta decirlo, entre los habitantes de las ciudades. ¿Revela pues esto una diferencia básica entre la especie humana y otros animales? También otros animales observan estos tipos de comportamiento en determinadas circunstancias, a saber, cuando se hallan confinados en condiciones antinaturales de cautividad. El animal encerrado en la jaula de un parque zoológico manifiesta todas estas anormalidades que tan familiares nos son por nuestros compañeros humanos. Evidentemente, entonces, la ciudad no es una jungla de asfalto, es un zoo humano. La comparación que debemos hacer no es entre el habitante de la ciudad y el animal salvaje, sino entre el habitante de la ciudad y el animal cautivo. El moderno animal humano no vive ya en las condiciones naturales de su especie, atrapado no por un cazador al servicio de un zoo, sino por su propia inteligencia, se ha instalado en una vasta y agitada casa de fieras, donde a causa de la tensión se halla en constante peligro de enloquecer. Estamos hoy, 23 de abril, en la mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El 22 de abril presenta un proyecto de gobierno de atención a la salud mental de los mexicanos. Y no lo tiren ni lo hagan a un lado. Todos los que estudian psicología, todos los que estudian sociología, todos los que están involucrados con el tema de la salud, tienen que pensar en la salud mental, pero también tienen que serse responsables de algo que es muy básico e importante: la salud ambiental. La salud ambiental. Cómo todo aquello que producimos lanzamos al ambiente, al aire, al agua, al suelo, al sedimento, a las columnas de agua. Todo esto que entra en contacto con fauna, con flora, con cualquiera de los 5 reinos, hongos, protozoarios, bacterias, todo esto que estamos en contacto, evidentemente golpea sobre nosotros y nuestro cuerpo todos los días intenta resistir. Pues sobre este tema es sobre el que debraya Desmond Morris alrededor del año 50. ¿Sí? Te voy a leer de nuevo este pedacito introductorio para que tú te des cuenta de lo importante que debe de ser para ti consultar el zoo humano, leerlo con fortaleza, con dedicación, para tratar de entender nuestro presente. La comparación que debemos hacer no es entre el habitante de la ciudad y el animal salvaje, sino entre el habitante de la ciudad y el animal cautivo. El moderno animal humano no vive ya en las condiciones naturales de su especie, atrapado no por un cazador al servicio de un zoológico, sino por su propia inteligencia. Se ha instalado en una vasta y agitada casa de fieras, donde a causa de la tensión cotidiana se halla en constante peligro de enloquecer. A pesar de las presiones, las ventajas parecen ser importantes. El mundo del zoológico, como un padre gigantesco, protege a sus inquilinos. El contrato social le llama a esto Rousseau, el filósofo francés. El contrato social que firmamos nos aleja de la ley de la selva, de la ley del más fuerte, del más apto.
Solo sobrevive el más fuerte, dice la ley de la selva. El que se adapta sobrevive. En ecología lo manejamos muy sencillo, como todo aquello que no se adapta tiende a extinguirse. Y eso lo debemos aplicar en la sociedad. Si el mundo cambia en el lenguaje, hay que adaptarse. Si el mundo cambia en las modas, hay que adaptarse. Si el mundo cambia en la forma de interactuar entre los seres humanos, hay que adaptarse y dejar atrás esas estupideces de la generación del cristal en que queremos achacarle a un grupo social limitaciones mentales, cobardías, debilidades. No, al contrario, deja de ser ese neandertal que quieres ser, ¿sí? Y vuélvete alguien que respete y piense en el otro. Es que yo sobreviví, en mi época el gordo era el gordo era el mantecas y no se ofendían. Dicen cómicos todos pendejos que viven de eso, de hacer reír insultando a la gente, porque no tienen capacidad para ser creativos, sino solamente en el albur, en el insulto soez, construyen sus personajes, pero no plantean este hecho tan simple. Lo que no se adapta tiende a extinguirse, ¿sí? A pesar de las presiones, las ventajas son importantes. El mundo del zoológico, como un padre gigantesco, protege a sus inquilinos. Se suministran comida, bebida, albergue y cuidados médicos e higiénicos. Los problemas básicos de supervivencia se hayan reducidos al mínimo. Hay tiempo libre en abundancia. El modo en que se emplea este tiempo en un zoo no humano varía naturalmente de una especie a otra. Unos animales reposan tranquilamente y dormitan al sol, otros encuentran cada vez más difícil aceptar una prolongada inactividad. Si es usted inquilino de un zoo humano, pertenece inevitablemente a esta segunda categoría. Hallándose en posesión de un cerebro esencialmente exploratorio e inventivo, no podrá reposar durante mucho tiempo. Se verá impulsado con creciente intensidad al desarrollo de actividades cada vez más complicadas. Investigará, organizará y creará, y al final se habrá hundido a mayor profundidad todavía en un mundo de parque zoológico aún más cautivo. A cada nueva complejidad se encontrará alejado un paso más de su estado tribal natural, el estado en que sus antepasados existieron durante 1.000.000 de años. La historia del hombre moderno es la historia de su lucha para hacer frente a las consecuencias de este difícil progreso. El cuadro se vuelve confuso e induce a la vez a la confusión, en parte a causa de su misma complejidad y en parte porque nos hallamos implicados en él en un papel dual, siendo espectadores y participantes al mismo tiempo. Tal vez pueda aclararse la escena si la contemplamos desde el punto de vista del zoológico, del zoólogo, y esto es lo que intentaré en las páginas que siguen. En la mayoría de los casos he seleccionado ejemplos que serían familiares a los lectores occidentales. Esto no quiere decir, sin embargo, que me proponga referir mis conclusiones solo a las culturas occidentales. Por el contrario, todo indica que los principios subyacentes se aplican por igual a los habitantes de ciudades de todo el mundo. Si parezco estar diciendo retroceded, camináis hacia el desastre, permítame asegurarle que no es así. En nuestro incansable progreso social hemos liberado gloriosamente nuestros poderosos impulsos exploradores e inventivos. Con nuestros poderosos impulsos exploradores e inventivos constituyen una parte básica de nuestra herencia biológica. No hay en ellos nada artificial ni antinatural. Ellos nos suministran nuestra gran fuerza, así como nuestra gran debilidad. Lo que tanto trato de mostrar es el creciente precio que tenemos que pagar para satisfacerlos y los ingeniosos expedientes que ideamos para hacer frente a ese precio por exorbitante que resulte. Los riesgos van aumentando continuamente y el juego se hace cada vez más peligroso, las bajas más sobrecogedoras y el paso más acelerado. Pero, pese a los azares, es el juego más excitante que el mundo ha presenciado jamás. Es absurdo sugerir que alguien debería tocar un silbato y tratar de detenerlo todo. No obstante, hay formas diferentes de jugarlo, y si podemos comprender mejor la verdadera naturaleza de los jugadores, debería ser posible hacer el juego más remunerador aún, sin que al mismo tiempo se tornara más peligroso y por fin desastroso para toda la especie. Y miren, nos habla de tribus y supertribus. Posteriormente toca el tema, miren, vamos a revisar un poco los capítulos, estatus y superestatus, porque
clasifica la sociedad. Está este texto interesante que es, fíjense, y es parte importante, el sexo y el supersexo, ¿sí? Y tiene sexo de formación de pareja, sexo de mantenimiento de pareja, sexo procreador, son sexo fisiológico, sexo exploratorio, ¿sí? Sexo recompensador por sí mismo, sexo ocupacional, sexo tranquilizador, sexo comercial, sexo de estatus, ¿sí? Qué fácil es hablar de libertad sexual sin entender todas las diferencias que existen en el sexo. No solamente es la penetración per se, ¿sí? Y por ahí yo creo que le falta hablarnos del sexo de dominación, que podría estar un poco en el sexo de estatus. Grupos propios y grupos extraños. Tiene ahí una lista, fíjense. Dice: no tarda en establecerse un círculo vicioso. Si los portadores de emblemas son tratados sin que nadie culpa alguna por su parte, como un supergrupo hostil, pronto empezarán todos a comportarse como tal. Los sociólogos han denominado a esto una profecía de autorrealización. Ilustraré lo que sucede utilizando un ejemplo imaginario. Las etapas serían estas. 1. Mira a ese hombre de pelo verde que está pegándole a un niño. 2. Ese hombre de pelo verde es malvado. 3. Todos los hombres de pelo verde son malvados. 4. Los hombres de pelo verde atacarán a cualquiera. 5. Aquí hay otro hombre de pelo verde. Pégale antes de que él te pegue a ti. El hombre de pelo verde, que no ha hecho nada para provocar la agresión, devuelve el golpe para defenderse. 6. Ahí tienes, esto lo demuestra, los hombres de pelo verde son malvados. 7. Pégale a todos los hombres de pelo verde. ¿Se dan cuenta de cómo lo sitúa Desmond Morris? ¿Sí? Y así el texto continúa. Yo los invito a conocerlo, ¿sí? A revisar muy bien este ensayo junto con los otros ensayos que ha escrito. Y bueno, yo los invito particularmente a nunca jamás dejar de leer. Dice la Biblia: en el principio fue el verbo, la palabra, y la palabra se encarnó entre nosotros. Y algunos pueden hablar de Jesús el Cristo. Yo hablo, cuando leo ese fragmento, hablo del conocimiento. El conocimiento humano se volvió, mediante el símbolo, ¿sí?, palabra. Y la palabra se encarnó en nosotros e hizo al hombre, al ser humano. ¿Y cómo lo hizo? Y lo separó de los animales que también tienen lenguaje, de las plantas que también tienen lenguaje. Lo separó porque logró codificar su lenguaje. Y esto es codificar un lenguaje. Escribirlo en caracteres que se conserven para la posteridad. Y eso nos separó de los animales. ¿Y qué nos separa incluso hoy de las máquinas y de la IA? Cuando la IA, y lo he dicho muchas veces, sea capaz de generar un lenguaje, de redactarlo, y el humano no lo pueda comprender, en ese momento la IA podrá hacer lo que quiera. ¿Llegar a ese punto? No lo sé, no lo creo, porque evidentemente las IAs siguen respondiendo solamente a lenguajes creados con todo el ingenio que quieran, pero por el humano. Mi nombre es Adán Echeverría. Muchas